lo primero que hizo es cambiar de actitud. No puedo seguir con la misma actitud que tengo, sino tengo que cambiar de actitud. Y vimos que enumeramos varias actitudes que debemos de cambiar. La primera fue que debemos de iniciar el año con una actitud de arrepentimiento y cambio. La segunda, iniciar el año con una actitud de fe. La tercera, iniciar el año con una actitud de agradecimiento. La cuarta, iniciar el año con una actitud de ánimo. Y la quinta, iniciar el año con una actitud de ¿qué? De perdón. Y hasta ahí subiendo. Hay más actitudes que tenemos que cambiar nosotros, con las que quise enumerar esa y las que trajimos a esa enseñanza para ese día. Hoy yo quiero, hermano, que miramos, que sigamos con este tema. Estamos iniciando un nuevo año y necesitamos nosotros tener una nueva vida. O sea, debemos cambiar, no podemos seguir siendo los mismos, sino que cambiar. Pensemos solamente, hermano, que aún el cuerpo humano todos los días no es el mismo. Nosotros cada momento de nuestra vida estamos cambiando de piel, estamos cambiando de células, estamos renovando a nuestro cuerpo humano. Y así es con nuestro cuerpo espiritual. Nosotros debemos de estar renovando y cambiando. Entonces, dijimos, la primera actitud que debemos de cambiar nosotros es que debemos de iniciar un año ¿con qué? Con una actitud de arrepentimiento y cambio. Tengamos en cuenta, hermanos, que este arrepentimiento, este cambio en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, solo se puede lograr cuando nosotros tengamos un encuentro con Jesús. Nosotros no podemos cambiar, ni pretender cambiar, ni voy a cambiar simplemente porque yo quiero, deseo o lo voy a hacer. No, es necesario, hermanos, tener un encuentro con Jesús, un verdadero encuentro con Jesús. Cuando nosotros salgamos, hermanos, de la religiosidad en que hemos vivido, las tradiciones y la mediocridad que hemos venido empleando en este tiempo, en este año que pasamos, vamos a darnos cuenta, hermanos, que podemos, ¿verdad?, llegar a tener un encuentro con Jesús. Cuando nosotros salgamos de la religiosidad en que vivimos, en las tradiciones que nos han enseñado, en todas las cosas que nos rodean, vamos a darnos cuenta que podemos tener un encuentro real y verdadero con Jesús, que es lo que nosotros necesitamos, un encuentro real y verdadero con Jesús. Lastimosamente, la religión lo que hace es apartarnos de Jesús. La religiosidad nos aparta de Jesús. Nosotros necesitamos tener un encuentro real y personal con nuestro Señor y Salvador. El encuentro real y personal con el Señor, nuestro Señor y Salvador, trae un arrepentimiento a nuestra vida. Porque cuando yo lo conozco a Él y conozco cómo he andado y conozco lo que Él desea y lo que va a hacer en mi vida, me arrepiento de todo lo que he hecho, de todo el tiempo que he malgastado, de todas las cosas que he hecho que no le agradan a Él. Inmediatamente viene un arrepentimiento en mi vida y ese arrepentimiento trae ¿qué? Un cambio. Porque si tú te arrepientes, lo más lógico es que cambies. Si yo cometo un error y lo reconozco, la próxima vez no voy a cometer el error, sino la próxima vez voy a cambiar de modo para qué, para cambiar mi vida. Entonces, hermanos, el encuentro del Señor trae arrepentimiento y un cambio en nuestra vida, pero radical. Acordémonos que en Hechos 9 nos narra la relación, la conversión de Saulo. Dice la palabra de Dios que después del encuentro que tuvo Saulo con Jesucristo, su vida, su mente, su corazón cambió y fue una actitud de cambio tan tremenda que él pasó de ser de perseguidor de Jesús ¿a qué? A predicador de Jesús, ¿verdad? En otras palabras, para tener un cambio en nuestra vida es necesario un arrepentimiento, hermanos. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que este arrepentimiento solo sucede con un encuentro con Jesús. Este año, hermano, yo quisiera que nosotros colocáramos eso en nuestra vida, hermano. Que tenemos que tener un cambio. Dijimos que el año 2018 pasó, el año 2018 se acabó y todo lo que traía Él, lo que nos trajo, lo bueno y lo no tan bueno, ya quedó atrás. El apóstol Pablo decía eso, dejando atrás lo que ya pasó y seguimos adelante. Es necesario que nosotros este año, 2019, iniciemos con una actitud de cambio, una actitud de arrepentimiento, que miremos en qué hemos invertido en nuestra vida, qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado, con los dones, con los talentos, qué estamos haciendo hoy en día, qué fruto hemos sacado de lo que el Señor nos ha regalado, nos ha dado, nos ha bendecido. Este año, hermanos, necesitamos que como iglesia, que como personas crezcamos. No podemos seguir siendo los mismos del año pasado.
porque vendrá el 2020, el 2021 y vamos a darnos cuenta y estamos siendo exactamente los mismos con las mismas. Estamos llamándonos cambiar, renovar nuestra mente, nuestro espíritu, tener un arrepentimiento, hermano, y sobre todo tener un verdadero encuentro con Jesús. No podemos seguir jugando a que somos cristianos y a seguir jugando a que somos una iglesia. Vamos realmente a hacer lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para andar en rectitud y en santidad, para andar en su palabra, para que su palabra se haga rema en nuestra vida, para que podamos nosotros donde vayamos ser luz y sal. No que la gente diga, ese que es cristiano. Afortunadamente, hermanos, nosotros los cristianos estamos muy con mala fama. La gente dice, ¿y eso que es cristiano? No, si yo fuera cristiano, no. Necesitamos nosotros cambiar. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestro espíritu cambie. La mayoría de la gente dice creer en Dios, ¿verdad? Si tú escuchas por la calle o escuchas a la gente, siempre se dice Dios te bendiga. Escuchamos que dicen ayúdeme Dios mío, o envían mensajes de texto, mensajes de todo, cosas referentes a Dios, dicen Dios te guarde, si Dios quiere. O sea, siempre la mayoría de gente vemos que cree en un Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están diciendo Dios te bendiga. Así sea ateo, cuando Dios te bendiga. Así no creen en Dios ni practiquen la religión, cuando digan ay Dios te bendiga, o gracias a Dios hizo tal cosa, o gracias al Señor, o Señor cuide. Aún cuando estamos en momentos más difíciles, nos acordamos de Dios. Así nunca leemos la iglesia y leemos la Biblia, pero cuando hay algún momento en nuestra vida, alguna emergencia, algo, Señor, Dios mío, es lo que primero sale de nuestra boca, ¿no? Entonces, hoy yo deseo compartir, hermanos, algo que el Señor ha colocado en mi corazón. El Señor colocó en mi corazón la inquietud de que nosotros nos preguntemos si realmente creemos que Dios existe. El Señor puso en mi corazón, pregúntate tú y pregúntate a la iglesia, si realmente creemos que Dios existe. Si realmente Dios dirige nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Y sobre todo, pregúntate a ti y pregúntate a la iglesia, ¿en cuál Dios crees tú? Hermanos, tanto el Salmo 14.1 como el Salmo 53.1 nos hablan del necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras despreciables y no hay quien haga lo bueno. Estos versículos que leemos del Salmo 14.1 y 53.1 nos hablan del ateo. Nos dice que es necio y malvado. ¿Por qué? Porque es necio, porque cierra los ojos a la evidencia que Dios existe. Es necio porque está cerrando los ojos a una realidad. Está cerrando los ojos a la evidencia que Dios existe, que lo que vemos, que lo que disfrutamos, que lo que tenemos, que lo que somos es porque Dios lo ha hecho, porque Dios se ha placido y nos lo ha dado. Pero el necio cierra los ojos a esa realidad. Él piensa que la creación, que el mundo, que las cosas bellas que vemos son obras simplemente de una explosión, o que simplemente las personas vienen del mico, o sea, cosas así. Son necios porque cierran los ojos, hermanos, ¿a qué? A la evidencia que Dios existe. ¿Y qué? Porque no se someten a la verdad. Son malvados, ¿por qué? Porque no se someten a la verdad de Dios, su palabra. En cambio, someterse a la verdad de Dios, su palabra, se han corrompido y hacen obras que despreciables. Eso dice el Salmo 14.1. La palabra necio en nuestro léxico, en nuestro idioma, es muy conocido, ¿verdad? Nosotros vemos un niño inquieto, un niño que molesta, es que este niño es necio, ¿verdad? Entonces, esa palabra en nuestro léxico es muy conocido. De acuerdo al diccionario, hermanos, de la Real Lengua Academia, necio es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Es ignorante, imprudente y falto de razón. Es una persona obstinada en lo que hace y en lo que dice. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia, también nos habla del necio, y según la Biblia, el necio es una persona que no ordena su vida en el temor del Señor.
Vemos que hay una diferencia grande, ¿verdad? La Real Academia nos dice que el necio es una persona falta de inteligencia, pero la Biblia nos dice que el necio es una persona que no ordena su vida en el temor del Señor. Ahora, algunos usan estos versículos para indicar que los ateos son faltas de inteligencia. Hay gente que dice, no, es que son tan brutos que no creen en Dios. Pero sin embargo, este no es el significado de la palabra hebrea traducida como necio. El texto original, estaba mirando yo, el que estamos estudiando hoy, la palabra hebrea necio se traduce como abal, con B larga, abal, y se refiere más a una necedad moral, por ejemplo, a una persona sin moralidad. De eso está hablando la Biblia. Cuando dice necio, no es porque es inquieto, ni porque es bruto, ni porque es tonto, no, es porque es necio, es una persona que no tiene moral, una persona inmoral. Entonces, en otras palabras, el significado del texto no es que la gente no cree en Dios por falta de inteligencia, más bien que no creen, o este texto quiere decir que la gente no cree en Dios por falta de moral. No es que no crean, sino que no les conviene creer en Dios. La gente necia, la gente falta de moral, la gente inmoral, no es que no crea en Dios, sino que le conviene no creer en Dios. ¿Por qué? Porque no tienen moral. Si nosotros miramos a nuestro alrededor, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas que dicen ser ateos son muy inteligentes. Se cuenta, todos los científicos, son doctores, son gente inteligente, gente que tiene un coeficiente intelectual tremendo. Y eso lo deja claramente entonces, hermanos, que no es por inteligente o por falta de inteligencia que nos lleva a conocer a Dios. Ahora, yo quiero que hagamos un pequeño stop ahí donde estamos, nos sentemos bien, nos abrochemos el cinturón, porque esto que vamos a hablar, hermanos, nos tiene que mover, nos va a sacudir y nos va a sacudir un poquito duro. Primero, yo deseo, hermano, que entendamos bien que lo que conlleva a una persona a rechazar a Dios no es su inteligencia, sino la falta de moral. De eso habla la palabra de Dios. No es que yo no crea en Dios porque soy bruto y no he leído, no, es porque me falta moral, porque me falta lo principal. Si vamos un poquito, nos damos cuenta que mucha gente de la que practica otras religiones, otras creencias, otras ideologías como la nueva era, el ocultismo, la cienciología, la meditación y muchas otras sectas más, ellos no rechazan la idea de que hay un ser supremo, ellos no rechazan. Ellos creen en un ser supremo, pero rechazan o no están de acuerdo con la idea que ese ser, ese creador o ese supremo demanda obediencia, moralidad y santidad. Ellos creen que hay algo superior a ellos, que es un ser supremo, pero lo que no van con la idea ni creen es que ese ser supremo demanda de ellos que obediencia, moralidad y santidad. Esa es la gran diferencia. Nosotros los cristianos creemos que el Señor es el Dios Todopoderoso, creador de cielo y la tierra, y que el Señor, como nos ama, nos reprende, y que el Señor demanda de ti y de mí que tengamos moralidad, integridad, que tengamos santidad. Pero estas personas no van con la idea. Ellos no creen ni quieren aceptar que el Dios o el ser supremo que nos ha creado a ellos demanda obediencia, moralidad y santidad. Y entonces, para ocultar su propio pecado y aliviar su conciencia y vivir una vida complaciendo su libertinaje, rechazan la obra de Dios como la única fuente de moralidad absoluta. Simplemente eso es lo que hacen ellos. Rechazan la idea de que Dios es un Dios que exige moralidad, que exige santidad. Y ellos se cubren. ¿Por qué? Porque con este pensamiento ellos ocultan su propio pecado y alivian la conciencia de poder vivir una vida complaciendo el libertinaje en que andan. Y rechazan la idea de que Dios es la única fuente de moralidad divina. Y eso permite, o mejor dicho, les da la libertad para vivir de la manera que les plazca, con moral o sin moral. Les da la libertad, ¿para qué? Para vivir sin sentimientos de culpa por sus pecados, por lo que cometen a diario. Les da la libertad de vivir, de no tener que rendir cuentas a Dios. Esa es la gran diferencia.
que tú y yo, como cristianos, como creyentes, tenemos que rendir cuentas. Y unas cuentas rectas. Porque creemos en un Dios que creó los cielos y la tierra. Creemos en un Dios que dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, hermanos, para ocultar su pecado, ellos simplemente creen que se los creó una explosión, que vienen del mico o cualquier otra cuestión. ¿Por qué? Porque se evitan así el modo de rendir cuentas. Ahora, tengamos en cuenta que nosotros los cristianos, los creyentes, los que nos decimos cristianos, nos volvemos ateos en la práctica cuando nosotros nos apoyamos en nuestras mismas decisiones. Nosotros nos volvemos ateos cuando nos apoyamos más en nosotros más que en Dios. Cuando dejamos a Dios a un lado, cuando no cumplimos los mandamientos, cuando ignoramos las señales de pecado y caemos en él, cuando nosotros no somos luz y sal, cuando nosotros no testificamos de él, cuando nosotros no compartimos de él, cuando nosotros no invitamos a la gente a que conozca a Jesús, cuando nosotros no entregamos lo que hemos recibido simplemente por misericordia, ahí nos convertimos nosotros en ateos. Entonces, el necio mencionado aquí es alguien perverso en lo que hace. Según la Biblia, se necesita ser muy necio para poder desafiar directamente a Dios. Yo creo que cualquier persona que tenga un poquitico de temor de Dios no se atreve a desafiar al Señor como lo hacen muchas personas. Entonces, al comienzo de esta mañana, dije que el Señor me ha colocado en mi corazón la inquietud de preguntarles si realmente creemos que Dios existe. Si realmente Dios dirige nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y que cuál era el Dios en que creemos, cuál es el Dios en que nosotros creemos. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿es Dios para ti realmente es vivo? ¿Es un Dios real? ¿Dios dirige tu vida, tus pensamientos, tus actitudes? Hermanos, créame que yo me hice esa pregunta. Yo me hice la pregunta, ¿es Dios realmente para mi vida? ¿Dios realmente dirige mis pensamientos, mis actitudes? ¿En cuál yo estoy creyendo? Hermanos, y al responder, ¿sabe qué les cuento sobre esto? Me dio vergüenza con el Señor. No sé si a usted pregunte para mí, para mí me dio vergüenza con el Señor. Porque antes de muchas veces, es que Dios es el primer lugar para mi vida. Pero lo estamos diciendo de dientes para afuera. ¿Realmente Dios es el primer lugar en tu vida? Me dio vergüenza a responder, hermanos. Porque primero debemos de pensar si en realidad Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Y si en realidad Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces ¿por qué lo buscamos cuando ya no tenemos otra opción? Entonces, ¿por qué dejamos lo de Dios de segundo y tercer y cuarto y último lugar? ¿Por qué cuando vamos a orar, mejor voy a hacer esto y luego oro? ¿Por qué cuando voy a la iglesia, no, el otro domingo, este domingo voy al picnic que me invitaron? ¿Por qué no hacemos con excelencia lo que fuimos llamados a hacer? ¿Por qué si el Señor te ha puesto a ti un don de enseñar, de predicar, de ayudar, por qué no lo hacemos con excelencia? ¿Por qué simplemente lo hacemos cuando nos sobra el tiempo? Si debemos de entregarle a Dios es lo mejor, la mejor ofrenda. No darle lo que nos sobra. Entonces, ¿por qué, hermanos, no hacemos con excelencia a lo que nos llamamos a hacer? Cuando estamos orando, cuando leemos su palabra, cuando servimos a Dios, aún cuando venimos a su casa. ¿Por qué todo para muchos es una opción? Si su palabra nos dice que orar, leer la palabra de Dios, congregarnos, son disciplinas espirituales, ¿para qué? Para practicar en nuestra vida. La palabra no nos dice que la oración es opcional, ni que la meditación es opcional, ni que la lectura de la palabra es opcional. La palabra nos enseña que eso es una disciplina espiritual. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu crezca, para que tengamos conocimiento de Dios, para que tengamos nosotros una relación con el Señor. Nos dicen que
no debemos de congregarnos como lo hacen algunos. Y lastimosamente, hermanos, nosotros muchas veces tenemos la iglesia es como una opción. Segundo, necesitamos pensar hasta qué punto afecta la palabra de Dios mi moralidad. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios afecta mi moralidad? Debemos de pensar, hermanos, si nuestro comportamiento es el mismo cuando estamos solos que cuando estamos acompañados de nuestros hermanos de la iglesia, cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos en la iglesia, en medio de nuestros hermanos. Debemos de pensar si somos los mismos cuando estamos en la iglesia con mis hermanitos que cuando estoy con los inconversos. Tenemos, hermanos, que tener integridad y moral. ¿Para qué? Para frenar y alejarnos de la tentación. Debemos de obrar con justicia y rectitud con los demás. ¿Te has pensado tú, eres el mismo acá en tu iglesia que en tu casa? Porque es que hemos sabido, no de esta iglesia, de muchas iglesias, que la gente llega a la iglesia y Dios te bendiga, hermanito, y va con su esposa a la mano y la Biblia aquí, y los vemos y dicen, oh, qué pareja tan bonita. Pero hemos sabido que cuando llega a la casa, cuando hay una Biblia que él carga aquí, le pega a la mujer y comienza a gritar como un león, pero aquí en la iglesia es un santo varón. Entonces, necesitamos tener, hermanos, saber hasta qué punto la palabra de Dios afecta nuestra integridad moral. Hasta qué punto la palabra afecta nuestra integridad moral. Ahora, hay dos clases de ateos. Y lamentablemente, muchos de nosotros pertenecemos a uno de estos dos. Lamentablemente lo digo porque hasta yo no soy la excepción. Pertenecemos a uno de los dos. El primer ateo es el necio que no cree en Dios y lo desafía. Nosotros tenemos un familiar, un sobrino, que aun cuando se dirige a Dios, se dirige con términos muy duros, y nosotros procuramos aún cuando estamos con él esquivar todo tema de Dios porque nada, no nos gusta aún cómo se dirige. Y así como él, muchas personas hablan de Dios. Y hay muchas personas que lo maldicen y bueno, cantidad de cosas. El segundo ateo es el cristiano que vive como si Dios no existiera. Ten en cuenta, dije, el primero es el necio que no cree en Dios y lo desafía. Y el segundo es el cristiano, o sea, cambié la palabra necio, dije, el cristiano que vive como si Dios no existiera. Hermanos, para los cristianos que viven como si Dios no existiera, yo quiero leerles lo que dice la palabra de Dios, la palabra del Señor en Romanos 13:9. La palabra del Señor en Romanos 13:9 dice, si tú eres cristiano, si tú vas a la iglesia, si tú hablas que me sigues, si tú eres mi discípulo, entonces Romanos 13:9 te dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú eres cristiano, hermanos, ¿por qué estamos adulterando? Si tú eres cristiano, ¿por qué estamos matando? ¿Por qué estamos robando? ¿Por qué estamos dando falsos testimonios? ¿Por qué estamos codiciando? ¿Y por qué estamos haciendo cualquier otra cosa que trae pecado a nuestra vida? Dice la palabra de Dios que esta sentencia se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si yo me amo yo mismo, yo no me voy a lastimar. Yo mismo me amo, yo no me voy a cortar, ni me voy a pegar, sino que yo cuido que no vaya a pasar nada, ¿verdad? Entonces, si yo amo al prójimo, no tengo que hacerle daño. Tengo que cuidarlo, velar por él, que esté bien, lo que le falte, la necesidad que tenga. Entonces, hermanos, si tú eres cristiano, Romanos 13:9 nos exhorta, nos pregunta, ¿por qué, si eres cristiano, no es de adulterar, no es de matar, no es de hurtar, ni de faltar testimonio? Pero lamentablemente muchos cristianos que asisten a sus iglesias tienen varias máscaras y disfraces que usan en cada ocasión o de acuerdo a cada ocasión. Acabo de decir eso.
muchos cristianos tenemos las máscaras. Hoy en día en la iglesia me coloco la máscara de santidad. Y llego a mi iglesia con la máscara de santidad. Como soy cristiano, hoy me coloco la capa del misericordioso, del perdonador. Pero salgo a la calle y me coloco la máscara que tengo, la máscara del agresivo, la máscara de que la ley es más fuerte, la máscara de envidia, la máscara la máscara que trae a nuestro pecado. Entonces, se comportan en la iglesia diferente a la casa y cuando están acompañados, pero hermanos, lejos de saber que lo que define nuestra integridad y nuestra moral es cuando nosotros estamos ¿qué? Solos. Lo que define tu integridad y tu moral es cuando tú te encuentras solo, no cuando estás acompañado. Porque si yo estoy acompañado, yo me voy a portar bien. Si yo estoy acompañado, voy a dejarle ver a las personas que me porto bien. Pero cuando estoy solo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy mirando? Cuando estoy solo, ¿dónde está mi mente? Si tengo un computador cerca, ¿qué estoy mirando ese computador? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy pensando? Entonces, hermanos, debemos saber que la integridad se define es cuando nosotros estamos solos, no cuando estamos acompañados. Hay algo que la Biblia nos dice claramente, y es que Dios siempre nos está ¿qué? Observando. Dios siempre nos está observando. No pasa como los niños inquietos que ven para dar un dulce y lo cogen porque piensan que no están mirando. Pero hermanos, Dios siempre nos está mirando. Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar. ¿Mirando a quién? A los malos y a los buenos. Eso es la palabra de Dios. Dios no solamente está mirando a los malos, sino Dios está mirando también ¿a qué? A los buenos. Eso nos confirma, hermanos, que nosotros, nuestra integridad se define cuando estamos solos, no cuando estamos acompañados. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, es muy fácil engañar a nuestra familia. Es muy fácil. Es muy fácil engañar a los hermanos de la iglesia. Es muy fácil engañar al pastor. ¿Verdad? Es facilísimo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que la palabra de Dios dice que a Dios es imposible engañar. A Dios es imposible engañar. Yo digo que es fácil engañar a la familia, ¿por qué? Porque hemos visto, hermanos, muchos padres de familia tienen sus aventuras, sus andanzas por fuera y llegan a la casa, no, mi amor, estaba trabajando, ese trabajo ha sido pero arduo, o sea, estoy cansado, y resulta que no estaban trabajando, estaban divirtiéndose. Es fácil engañar a los hermanos de la iglesia porque llegan aquí, son los santos, oramos, tienen gran palabrería, yo me sé la Biblia, yo me sé los cánticos, yo me sé los salmos, pero salen a la calle y se les olvida lo que saben. Es muy fácil engañar al pastor porque no, pastor, imagínate que estoy bien, voy llegando, orando, y su vida es completamente desordenada. Pero hermanos, la palabra dice que a Dios es imposible nosotros que lo engañemos. Gálatas 6, 7, 8 nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿para qué? Para vida eterna. Entonces, por eso era que yo le decía que todos los cristianos, aún yo, no me excluyo, todos pertenecemos, hermanos, a uno de estos dos grupos, o al necio que no cree en Dios y lo desafía, o al cristiano que vive su vida sin Dios y cree que Dios no existe. Entonces, para nosotros, como verdaderos cristianos, hermanos, debemos de ser diferentes. Y a eso es lo que voy yo, que en el 2019 tenemos que cambiar, tenemos que tener un cambio en nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos, no podemos seguir las mismas cosas. Tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Si tú haces un resumen de tu vida y te das cuenta que lo que hiciste el año pasado no te llevó a un crecimiento espiritual, cambia este año. Cambia, porque lo que tú hagas hoy lo vas a ver mañana el resultado. Entonces, si hemos vivido una vida de mediocridad, una vida, hermanos, de incredulidad, una vida de comodidad,
y no tenemos resultados, los que queremos y lo que esperamos, hay que hacer ¿qué? Un cambio en nuestra vida. Y el cambio de este año, hermanos, va a ser ¿qué? Un cambio de arrepentimiento. Un cambio para que nuestra vida tenga otro sentido. No vamos a seguir siendo los mismos. Entonces, nosotros como cristianos debemos ser diferentes. Aún cuando otros no nos estén viendo. ¿Saben por qué? Porque el solo hecho de yo creer en mi corazón que Dios es un ser vivo y real, eso coloca en mi corazón un temor santo. No el temor de que si meto el dedo al enchufe me queda la corriente, no es ese temor, es un temor santo. Un temor que me impide pecar, que me impide hacer cosas malas. Ese temor es el que van a tener todos los cristianos, hermanos. Pero ese temor santo es lo que muchos han perdido hoy en día. Y por eso es que vivimos unas vidas desordenadas. El temor a Dios se ha perdido. Nosotros hemos culturizado el evangelio. Nosotros pensamos que si la cultura permite que hagamos tal cosa, pues el evangelio lo acomoda a la cultura, hermanos, y el evangelio no se acomoda a la cultura. El evangelio es y será siempre el mismo. La palabra de Dios no cambia. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, como verdaderos cristianos debemos de ¿qué? Ser diferentes, ser luz, ser sal. El solo hecho de creer en Dios, que Él es real, nos restringe a nosotros ¿a qué? A la maldad y nos deja ¿qué? Alejarnos del pecado. El solo hecho de creer tú que los ojos de Jehová están sobre ti, hermano, eso solo me aleja a mí de la maldad. Hablaba con César ayer y me dijo algo referente a lo que estamos hablando. Me dijo, no, pastor, hablé con mi tío. Y mi tío me dijo, César, acuérdate que en Las Vegas están los ojos del Señor mirándote. Y eso es cierto. Él estaba allí en Las Vegas, nadie lo veía, nadie lo conoce, él podía hacer lo que quisiera. Pero los ojos del Señor estaban sobre César en Las Vegas. Y él podía llegar hoy a decirme aquí, no, pastor, bien, me levanté, oré, ayuné, leí la Biblia y hacer cualquier otra locura. Pero los ojos del Señor están sobre ¿qué? Sobre los buenos y sobre los malos. Entonces, el solo hecho del temor, el solo hecho de yo conocer a Dios, el solo hecho de saber que Dios es real, el solo hecho de saber que Dios existe, el solo hecho de saber que Dios me creó, que por la misericordia de Él mandó a su Hijo, me rescató del pecado, ese solo hecho, mi hermano, a mí, me restringe de la maldad y me aleja del pecado. Soy pecador, lo reconozco. Soy pecador, lo reconozco, pero el solo hecho de conocer a Dios, eso me restringe a mí a pecar con libertad. Ya yo puedo pecar tranquilamente, ya me siento incómodo cuando voy a pecar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el verdadero cristiano tiene temor de Dios en su corazón. Y sabe que Dios siempre nos vigila. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo, ¿verdad? Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Hermano, yo deseo hoy terminar con una pregunta y un versículo. La pregunta es la siguiente. ¿Tú deseas saber en realidad si eres un necio? ¿Deseas saber si Dios es real para ti? ¿Deseas saber si realmente Dios dirige tu vida, tus pensamientos, tus actitudes? Sencillamente. Solamente tienes que pensar qué lugar ocupa Dios en tu vida. ¿El primero, el segundo, el tercero o el último lugar? ¿Crees que Dios existe? ¿Cuál es tu Dios?
Hay mucha gente que Dios es el trabajo, el dinero, la posesión o las posesiones. Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cuál es tu Dios? Y deseo terminar, hermanos, con este versículo de Eclesiastés 12:13. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:13: el fin de todo el discurso oído es este. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este. O sea, el fin de lo que estamos hablando, el fin de lo que hemos venido, el fin de lo que estamos haciendo, hermanos, es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Yo quiero, hermanos, que ahí donde estamos sentados, cuando escuchemos esta alabanza, pensemos en lo que hemos venido hablando. Yo quiero, hermanos, que ahí donde estás sentado a escuchar la alabanza, piensa tú que si verdaderamente Dios es real en tu vida. Piensa qué lugar ocupa Dios en tu vida. Piensa si verdaderamente Dios dirige tus pensamientos, tu corazón, tus intenciones, tus actitudes. Y piensa, hermano, cuál es tu Dios. El dinero, el trabajo, las posesiones o la posesión. Las que pusiste alabanza, hermano. Pensemos en eso, reflexionemos. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi
Si mis hijos no se vuelven hacia mí, ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, aprecio del placer y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscarme, buscarme, buscarme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y Hermanos, el deseo del Señor el día de hoy es que dejemos de ser necios. Que dejemos la necesidad de estar preguntando: ¿dónde está Dios en mi dificultad? ¿Dónde está Dios en mi enfermedad? ¿Dónde está Dios en mi vida? Que dejemos de ser necios y comencemos, hermanos, a buscar de Dios. Cambiar nuestra actitud. Estamos en una actitud de arrepentimiento y cambio. No sigas preguntando dónde está Dios, sino reconoce a Dios en el primer lugar de tu vida. Reconoce que Dios está obrando a tu favor. Reconoce que Dios está alrededor tuyo. Yo quiero invitarte el día de hoy que te pongan de pie, hermanos. Y si esta prédica, esta enseñanza el día de hoy llegó a tu corazón y nos podemos dar cuenta que en realidad nosotros, aún como cristianos, aún como